Bueno, Sofía Alurralde, había preguntado porque la L la había puesto en otro lado. Sofía Alurralde, subdirectora de lo que es el Colegio de Nutrición de la Ciudad de Rosario, que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bueno, primera avance como para ir metiéndonos en tema, y en el segundo bloque vamos a desarrollar con tranquilidad esto que tiramos un poco como en broma. ¿Qué tanto incide lo que tenemos en la heladera para comer como se recomienda? Como se recomienda. Sí, exactamente. Sí. Hola Ceci, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué es lo más básico? Tener los frutas y verduras de estación, que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque nos hace más barato el presupuesto. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las frutas y verduras de estación? De ahora tenemos la selga, vimos esos campos llenos de repollo, repollitos de Bruselas, ¿sí? Y lo importante de esas ONG es acercar desde el productor hacia la mesa, hacia la olla de cada uno de los rosarinos, un alimento fresco, agroecológico y de estación. Entonces, si yo tengo que abrir una heladera hoy, para abaratar mi presupuesto, tengo que tener frutas y verduras de estación. Bien. Nosotros necesitamos 5 porciones de frutas y verduras al día. Mirá. ¿Qué quiere decir? 3 frutas al día que hoy la podemos completar con los cítricos, que hoy están en estación. Yo hoy me traje justo una naranja. Tal cual. El precio, Ceci, es barato, ¿sí? Es bajo, es económico porque lo compramos. Las frutillas que hay que esperar a que caigan un poquitito y bajan, ¿sí? Y de ahí en más tenemos que basarnos en poder armar platos, ¿sí? Que tengan esas frutas y verduras de estación. Ok, bien. Entonces, 5 porciones al día, 3 frutas y almuerzo y cena con algún vegetal. Crudo o cocido. Claro. ¿Esto qué sería? ¿Una lechuga? Exacto. Ah, y cualquier tipo de lechuga, la repollada, la mantecosa. Sí, el principio nutritivo son los mismos. ¿Qué es lo que importa? Y esto es muy importante y valorable lo que hacen los productores. Desde que se cosecha un vegetal hasta que llega a la planta, hasta que llega a la casa, ¿sí? Existe un paso que pierde los nutrientes. Entonces, si mientras más tiempo pasa entre de la cosecha hasta que llega a nuestras mesas, pierde poder nutritivo. Ah, mira, o sea que cuando los tenemos ahí en los, ¿cómo se dice? Esas heladeras enormes que están congelados, que vos los sacás y te das cuenta que estuvo congelado. Bueno, a veces, exacto, tiene que ver mucho con el proceso que se trabaja la verdura y la fruta. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, los ultra congelados tienen un proceso de frío rápido que puede permanecer un poquito las propiedades de los alimentos. Pero desde que yo lo cosecho, desde esa huerta maravillosa hasta que llega a la verdulería y a mi casa, existe un tiempo, un periodo que si es corto es lo mejor. Bien. Es lo que más se recomienda. Lo que va a ser corto es el corte que vamos a hacer ahora, la pausa, porque queremos seguir escuchando y seguir aprendiendo. Los chicos ya están tomando nota. Frutas y verduras de estación, la primera recomendación de la nutricionista para hablar de qué comemos con lo que tenemos en casa. Bueno, y ahora sí, seguimos acá con Sofía Alurralde, subdirectora del Colegio de Nutrición de la Ciudad de Rosario. Bueno, conocer, habías dicho, recomendaciones, 3 porciones de frutas y 2 de verduras de estación para optimizar económicamente en casa los recursos a la hora de comer. ¿Qué otra recomendación le podemos dar a la gente teniendo en cuenta de que, bueno, los bolsillos son muy variados, las posibilidades de compra son muy distintas, para hacer una alimentación equilibrada? ¿Cómo hacemos esos platos para poder empezar en casa a comer mejor? A comer mejor. Bien, nosotros nos basamos de las guías alimentarias, ¿sí? Que la que establece que en un plato saludable podemos tener la mitad de mi plato con frutas y verduras, ¿sí? Y en general podemos tener en ese plato, y para saber que estamos bien nutridos, vegetales de color, crudos y cocidos. De esa manera no nos equivocamos nunca, Ceci, porque sabemos que tenemos el grupo de todos los cocidos, que ahora, como decimos, hay que aprovecharlos de estación, que tenemos el brócoli, que acá lo tenemos bonito, ¿sí? Que tenemos la selga, que tenemos el repollo. ¿Esta es la calabaza? Repollito de Bruselas, calabaza, zapallo, son las de estación. Tenemos el grupo de cocidos, y de los crudos nos podemos asegurar con la lechuga, con el tomate, con el pimiento, ¿sí? El tomate es de primavera, pero gozamos a veces un poquito del tomate, ¿no? Pero la zanahoria rallada. Entonces ya tenemos la mitad de nuestro plato con algo crudo, con algo cocido. Y la fruta como postre, que yo puedo elegir según la estación. Después tenemos un cuarto que corresponde a las proteínas animal, que quiere decir carne, vaca, pollo, pescado, que es importante el pescado, ¿sí? Tenemos un río maravilloso y hay que comer pescado de río también, ¿sí? Y también puede ser reemplazado por el queso o el huevo, eso es importante. Ah, mira, la proteína se puede reemplazar. Bien. ¿Por qué? Porque no siempre podemos ofrecer un plato con carne. Exacto, porque aparte está cara. Está cara, ¿sí? Entonces a veces las mamás nos vemos, le damos un huevo, sí, bárbaro, le damos un huevo.
Y además podemos ofrecer una proteína láctea, como por ejemplo un pedazo de queso o alguna leche con salsa blanca, ¿sí? Ajá. Entonces podemos preparar un plato sin carne que tenga las propiedades nutricionales. Bien. ¿Sí? Y otro cuarto de ese plato es las harinas. Ahí está Mariana, las benditas harinas. ¿Por qué es el desafío? El desafío es, como siempre, no es dejar las harinas. El desafío, Ceci, es transformarlas en integral. Bien, ¿sí? ok, salir de las blancas. Salir de las blancas, así como estaban los chicos con esa hamburguesa muy bonita blanca o esa galletita blanca, lo que tenemos que salir es salir de lo blanco y transformarnos en lo integral. Okay. Un pan integral, que preferentemente a veces elaborado, no la bolsita. ¿Quién tiene en la heladera la bolsita? Claro, no. Lo porque hacemos tiene en casa. más químicos. Bien. ¿sí? Es un ultra procesado. Okay. A veces en casa o en las panaderías, benditas panaderías aquellas artesanales, ¿no? Okay. Entonces, ahí podemos buscar el integral. El desafío es transformar la harina en integral, no eliminarla de la dieta, porque forma parte de una alimentación saludable. Ok. Por último, Sofi, para ir cerrando, porque se nos van achicando los tiempos, pero el mensaje para la gente es, ¿por dónde empezamos? O sea, esa recomendación para empezar a cambiar un hábito a otro. Bien, primero, el primer paso, pasar de las harinas blancas a las harinas integrales. Bien. De transformar los azúcares refinados por las frutas. Y tercero, empezar a incorporar todos los días en esa mitad del plato alguna fruta y alguna verdura, ya sea cruda o cocida. Bien. Y podemos saber que las proteínas no tan solo necesitamos carne, que también podemos ponerla con un huevo, con un queso, con alguna proteína láctea. Okay. ¿sí? Y para los veganos o vegetarianos son reemplazables con los cereales o las legumbres que nos dan las proteínas. ¿sí? Entonces tenemos las legumbres. Me encantó. Yo como re bien, entonces, te bien, digo. Si después te paso mi lista, no sé, capaz que las cantidades tendría que ajustar porque yo le entro y digo, ay, qué rico. Podemos testear. Muchísimas gracias, Sofía, por acompañarnos. Un placer.